Señor Todopoderoso, mi Dios grande, ángeles que ascienden y descienden, Señor. Te doy gracias por esta enseñanza, Señor. Te doy gracias por tu gloria, por esta unción, Señor. Mi Dios, mi Padre, tú lo puedes todo, Señor. Te doy la honra. Espíritu Santo, yo te invito a esta enseñanza, a lo que las personas van a ver, Señor. La honra y la gloria para ti. Y ahora vamos a hablar sobre recibe un milagro. Para obtener un milagro, debemos tener mucha fe en Dios. Ese es el tiempo en que se está manifestando las señales, maravillas, milagros en esta dispensación. Dios nos llama a que confiemos en Él y seamos un ejemplo como cristianos. Y aquí vamos a ver Romanos 10:10. Porque el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Nos preguntamos todo el tiempo, ¿necesitamos un milagro? Claro que necesitamos un milagro. Todos los días vemos un milagro. Dios es nuestro milagro, es nuestro todo. Cuando tú haces a Jesús tu Dios y Salvador como parte de tu vida, tú vuelves a nacer y eres una nueva criatura en Cristo. Y también has recibido el grande milagro de tu vida, ser uno con Jesús. Lo más importante es que todo milagro viene de la misma manera y debemos empezar en confiar en lo que dice la palabra de Dios en tu área de necesidad. También dejando que la palabra de Dios cambie tu corazón y cambie tu mente. En otras palabras, que todo lo que tú confieses con tu boca es lo que se hará. Debemos hablar vida, dar vida. La palabra da vida. Una cosa es lo que tú crees en tu corazón y otra es lo que tú confiesas con tu boca. Lo que tú confiesas con tu boca es lo que tú recibes. Si no tienes suficiente fe para creer para el milagro que tú necesitas, no lo tendrás. Pero si tienes fe, lo confiesas usando la palabra de Dios, se te dará. Porque lo confiesas con tu corazón y tu boca usando la autoridad que Dios te da. Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. En otras palabras, empieza a llenar tus oídos de tu corazón con la palabra de Dios hasta que empiece a crecer tu fe para que ese milagro nazca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La fe es una parte importante para que ese milagro nazca. Eso fue lo que hizo la mujer que tenía una hemorragia. Ella tuvo fe y confesó que si tocaba el manto de Jesús sería sanada. Y obtuvo su milagro. En otras palabras, no fue una decisión de Jesús, sino fue la fe que ella tuvo y el confesar que ella obtendría su milagro y Jesús la sanó. Primero porque ella lo confesó con su boca y segundo porque ella tuvo fe. Esas son bases muy importantes. Y ahora vamos a ver en Mateo 9:20-22. En esto, una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragia se le acercó por detrás y lo tocó en el borde del manto. Versículo 21. Si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Y aquí está en la palabra, en el capítulo de Mateo. Versículo 22. Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Tú tienes la misma oportunidad. El poder de Dios siempre está presente en todo momento. Tu fe manifestará el milagro y lo traerá a la vida. En otras palabras, será manifestado. Busca a Jesús. Confía y confiesa y recibe tu milagro hoy. Hay 3 ingredientes aquí. Tener fe, confesar con tu boca que tú vas a obtener ese milagro. Y yo lo digo. Yo voy a obtener ese milagro. Voy a ser sanada por la sangre de Jesucristo.
porque confiamos en Él y tenemos fe. Y por la fe somos sanados. Mateo 9, 18, versículo 18 al 19 y versículo 23 al 31. Mientras él les decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Versículo 19. Jesús se levantó y fue con él, acompañado de sus discípulos. Versículo 23. Cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los flautistas y el alboroto de la gente, versículo 24, le dijo: váyanse, la niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Versículo 25. Pero cuando se les hizo salir, entró él y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella región. Versículo 27. Al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron, gritándole: ten compasión de nosotros, hijo de David. Versículo 28. Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó: ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Versículo 29. Entonces les tocó los ojos y recobraron la vista. Eso fue otro milagro. Estos son los milagros que Jesús hizo en su tiempo. Jesús les advirtió con firmeza: asegúrense de que nadie se entere de esto. Versículo 31. Pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. En otras palabras, todos los milagros que Jesús hizo se divulgaron en esas regiones. Y aquí podemos ver otro ejemplo. Hechos capítulo 5 versos 12 al 16. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Ese es versículo 12. Versículo 13. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Versículo 14. Y seguían aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Versículo 15. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en las camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Versículo 16. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todos eran sanadas. Las personas sobre las que pasaban la sombra de Pedro eran sanadas debido al poder de Dios, obraba a través de él. La veracidad de estos milagros beneficiaba en manera que atraían a otros nuevos creyentes. Confirmaban la veracidad de los apóstoles. Demostraban que el poder de Jesús, el Mesías, estaba con sus seguidores. Y podemos ver otro ejemplo aquí de un milagro, cuando estamos hablando de los milagros. Otro ejemplo de recibir un milagro lo puedes ver en Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Versículo 12. Cuando estaba por entrar en el pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quitado a cierta distancia, versículo 13, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Versículo 15, uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Y ese fue el samaritano. No me quería adelantar, pero ese fue el samaritano. Versículo 16. Cayó de rostro en la tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante, que era samaritano. Y voy a explicar esto de los samaritanos en ese tiempo.
Versículo 17. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? Versículo 18. No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. El samaritano le dio gloria a Dios y le dio gracias por ese milagro que Jesús hizo. Y versículo 19. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Y esto lo podemos ver en Lucas, lo podemos ver en Mateo. Lo vemos en diferentes maneras. La palabra fe te ha sanado. Debido a que la lepra era contagiosa, las personas eran obligadas a mantenerse alejadas de los demás y anunciar su presencia si alguien se les acercaba. A veces la lepra entra en remisión. Y si alguien con la enfermedad pensaba que se había curado, tenía que presentarse ante un sacerdote antes de que fueran sanados. Ellos respondieron con fe y Jesús los sanó cuando iban de camino. Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó y le dio las gracias. Además de tener lepra, este hombre era samaritano. Los judíos despreciaban a los samaritanos porque los consideraban mestizos idólatras. Una vez más, Lucas muestra que la gracia de Dios es para todos, para los judíos, para los gentiles, es para todos. No importa de dónde uno venga, es para todos. Señor Espíritu Santo, mi Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor. Ángeles que ascienden y descienden. La honra y la gloria para ti, Señor. Y que las personas que van a ver esta enseñanza, Señor, sean bendecidos y obtengan ese milagro que tanto están pidiendo. En el nombre de Jesús. Amén.